Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá, esto es Café Literario, mi nombre es Adriana, estamos transmitiendo en vivo desde la página del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, miércoles 31 de julio, último día del mes, siendo las 16:30 horas, acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, como siempre me gusta decir al comienzo de este taller, un placer estar acá, un placer poder tener este encuentro semanal con ustedes, saludar por supuesto a todas las personas que están conectándose en este momento en este vivo y también a aquellas que después dejan sus comentarios a través de mi mail, reciben el taller grabado en WhatsApp y también queda subido en esta misma página, ya muchos de ustedes lo saben, pero bueno, está bueno poder reforzar esto de que el material no se pierde, el material siempre queda grabado para que ustedes lo puedan disfrutar cuando quieran. Y algo que a mí me interesa particularmente, que es también compartirlo, ¿no? Este material está pensado desde el centro para llegar a todas las personas que les pueda resultar interesante, que en determinado momento tengan necesidad tal vez de sentirse acompañados, que les guste la literatura. Y bueno, no solamente este taller sale grabado, también hay otros de yoga, de gimnasia, nuestros Kabbalat Shabbat de cada viernes. Así que bueno, las charlas que nos llegan de actualidad israelí, que ahora también, además del Zoom, estamos transmitiendo desde nuestra sede, o sea que recibimos directo, quien venga en forma presencial puede disfrutar de esas charlas todos los martes a las 11 horas Buenos Aires. Así que bueno, seguimos planteando la idea que tanto la tecnología como las actividades presenciales, donde está el encuentro con el otro muy cerquita, las dos son herramientas que nos gusta que también las compartan. Tenemos esa suerte, ese privilegio de poder contar con estos espacios, así que bueno, está bueno hacérselo llegar también a la gente que a lo mejor no tiene un acceso directo. Bien, venimos hablando de trenes, ¿sí? Veníamos articulando la temática de los trenes, del mundo ferrocarril, de la cultura ferrocarril, de los trenes como parte de nuestra identidad, y que también hubo una etapa dorada de los trenes que coincide, ¿sí?, con una generación que en el tren vio el progreso, vio la conexión, vio la unificación de un país. Empezamos a trabajar sobre algunos autores cercanos, quizás no en el tiempo, en algunos casos, pero sí locales. Acá dice Marta Rosso: hola Adri, debuté con el cine virtual con debate, me gustó mucho, qué bueno, una propuesta que hace a mi cultura, bueno, qué bueno. Eso, ¿no? Poder diversificarse, poder acceder a distintas propuestas y cada uno hacer su menú, ¿sí? Una cosa no reemplaza a la otra, cuando nos quedamos ahí en la comparación creo que perdemos, sino es la sumatoria. Qué bueno. Hola Cora también, agradezco siempre a las primeras personas que se conectan. Y bueno, la idea hoy es entonces retomar un poco en esta media horita que tenemos. Siempre vamos articulando el taller presencial de cada viernes con este taller virtual. A veces reforzamos algo que trabajamos acá o viceversa. Ambos espacios son muy queridos para mí y realmente disfruto mucho de compartirlos. Van a ver que mi mirada va para otro lado. Lo que estoy buscando acá en mi pantalla son algunos de los archivos que fui buscando. Muy bien. Y tenemos hay una infinidad de cuentos y relatos. Nosotros habíamos focalizado en Argentina, un poquito tal vez rioplatense, vamos a hacerlo extensivo a Uruguay. No nos metimos mucho con autores extranjeros, en el sentido de, bueno, de arrancar por acá, pero aparecen articulaciones de otros. Y
me parecía interesante buscar algunos que también tengan una extensión para que no se nos vaya. Hay uno que es muy conocido y lo hemos nombrado acá, ustedes lo conocen seguramente, que es Final de Juego, de Julio Cortázar, ¿sí? Que lo hemos nombrado. Bueno, Cortázar no hace falta que tenga grandes presentaciones, pero bueno, el cuento Final de Juego es uno de esos. Y les voy a leer. Por supuesto que muchos lo van a refrescar en esta lectura, pero me parece que vale la pena mencionarlo, aunque no sea una novedad para la mayoría de ustedes, no podía soslayarlo. Final de Juego tiene una mirada acá, un punto de vista que ya no es de quien está dentro del tren, sino aquellos que ven pasar el tren. En general, los cuentos que hasta ahora, al menos hemos ido analizando, la persona está en el tren, o en los aledaños, o en las zonas aledañas. Acá es cierto que hay alguien que está en la zona aledaña, pero no en el andén, no es un viajante, no es un próximo usuario de ese tren, sino que son espectadores de alguna manera que, bueno, van a utilizar a ese tren para un juego. Se los leo porque es muy cortito y vamos a analizar algunas cuestiones allí. Lo que cuento empezó, vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado enseguida. El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y esperar el tren de las 2:08 que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes pasan bastante rápido y no nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un señor de pelo blanco y anteojos de carey sacaba la cabeza por la ventanilla y saludaba a la estatua o la actitud con el pañuelo. Los chicos que volvían del colegio, sentados en los estribos, gritaban cosas al pasar, pero algunos se quedaban serios mirándonos. En realidad, la estatua o la actitud no veía nada por el esfuerzo de mantenerse inmóvil, pero las otras dos, bajo los sauces, analizaban con gran detalle el buen éxito o la indiferencia producidos. Fue un martes cuando cayó el papelito. Al pasar el segundo coche, cayó muy cerca de Holanda, que ese día era la maledicencia, y rebotó hasta mí. Era un papelito muy doblado y sujeto a una tuerca. Con letra de varón y bastante mala decía: muy lindas las estatuas. Viajo en la tercera ventanilla del segundo coche. Punto. Ariel B. Final de Juego, por supuesto, como recién dijimos, de Julio Cortázar. Bueno, veo que hay más gente ahí que todavía no saludó. Respeto que quieran escuchar y a lo mejor distrae el saludo, pero bueno, después me pueden dejar un mensajito para saber que están ahí del otro lado, siempre está bueno. Bien, como decía recién, voy a tomar un poquito de agua. Como les decía recién, uno de los puntos que me parecen súper interesantes acá es la perspectiva, ¿no? Y traer
a ese invitado que es el tren, y esta posibilidad de hacer un juego donde quienes idearon ese juego saben que es algo que va a durar lo que dura ese paso del tren. Como el autor también, magistralmente, va dosificando la información. De entrada no nos plantea cuál es el juego, ¿sí? Lo vamos conociendo el juego a medida que nos vamos metiendo en el texto, que en algún punto, muchas veces cuando tenemos que explicar un juego, más allá, bueno, de los juegos reglados que tienen su reglamento, que es bastante cerrado, y bueno, la explicación tiene más que ver con leer las reglas del juego, pero hay otros juegos que se van formulando, se van generando en esa alianza, en ese grupo tan de infancia, ¿no? Donde dale que vos sos y yo entonces, y se va armando sobre la marcha. Y me parece que acá Cortázar hace algo de eso, ¿no? No nos tira las reglas del juego de entrada, sino que nos hace también partícipes de este juego y nos va a ir metiendo en la medida que nosotros también nos podamos ir metiendo. Hay un juego ahí, más allá del juego que plantea el autor, que es este juego, ¿no? De ser estatua o actitud, ¿no? Incluso en una primera instancia, aquel que nunca leyó el cuento, puede resultarle hasta un poco, ¿no?, disruptivo el término. ¿Qué quiere decir, no? ¿Cómo es el juego? No está claro de entrada en qué consiste el juego. Y me parece que ahí hay un punto interesante, esa promesa y también esa guía que es Cortázar, que nos va llevando y vamos conociendo el juego. Ya el comienzo es súper interesante cuando dice: lo que cuento empezó, vaya a saber cuándo. Esto nos da también una idea de atemporalidad, ¿no? Estas rituales que se van a repetir una y otra vez, esos juegos de infancia que se van a repetir una y otra vez y que si bien van a introducir variantes que van a depender de cuántos son ese día, de si a alguien se le ocurrió una nueva versión, pero hay algo, va a haber una constante en ese cambio, una repetición, ¿no? Que también tiene que ver con estos relatos de la infancia que más allá de sus cambios y sus novedades, también necesitan esa repetición. Vaya a saber cuándo empezó, pero las cosas cambiaron, algo cambió ahí, ese juego que se venía repitiendo, alguien del otro lado envió una señal a través de ese papelito, ¿sí? Porque hasta ese momento el juego consistía en adoptar, ¿sí?, una pose, ¿sí?, y algunas de las chicas elegían estatua, otras elegían actitud. Había otras que miraban, ¿sí?, desde el bosquecito, bajo los árboles, ¿sí? Alguien desde el tren, desde el vagón del tren, tira ese papelito y de alguna manera produce un cambio en ese juego, que evidentemente hasta entonces no había ocurrido, ¿no? Las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotras mismas. Claro, la idea de que hay alguien que está viendo, no sabemos quién es ese otro imaginario, y ahí hay algo muy profundo que la excelente y maravillosa prosa de Cortázar hace que lo pueda decir, ¿no?, en una frase, ¿no?, esa elipsis, esa síntesis, esa
condensación de sentido que va a alcanzarle una frase, ¿sí? Obviamente que ellas sabían que eran miradas. No lo hacían para ellas mismas, lo hacían para la mirada de ese otro que de todas formas no tenía nombre, no tenía apellido, no tenía edad, pero se sabía que está. Muchas veces cuando hemos compartido entrevistas a escritores, escritoras y hablamos de el oficio de escribir, desarrollamos mucho esto de que siempre hay un lector, ¿sí? No existe esto, aún en el diario íntimo existe un otro, aún aquel que escribe en una isla desierta siempre tiene ese otro al cual está dirigido ese texto, y eso no quiere decir que fuerce algo o que sea menos honesto, menos verdadero, menos auténtico. No es, cuando decimos que existe la presencia de ese otro simbólicamente, no estamos diciendo que haya una premeditación para querer complacer a ese otro. No, es un otro imaginario, ¿sí? Pero está. Siempre existe la idea de que alguien va a leer ese texto, si no, no tendría ningún sentido. Y lo mismo pasa con esto que plantea Cortázar, ¿no? Está hablando del juego, pero también está hablando de ese otro juego que él también manejaba, que es la escritura, ¿sí? Bueno, después vienen descripciones que ahí nos va a ubicar rápidamente en un relato muy breve. Qué importante es que rápidamente nos hace un plano del lugar, ¿no? Un plano bellísimo, nos ubica en ese espacio. Y eso también está muy, muy bien logrado porque, otra vez, insisto, en una extensión que creo que, no sé si llega a las 20 líneas, ahí, no las conté, pero 20 y pico de líneas. Los chicos, empieza a aparecer, ¿no? Esos otros, ¿no? A partir de esta idea de que hay un otro, ¿sí? Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, ¿sí? No nos daba vergüenza, porque a esa altura de Palermo los trenes pasan rápido. Esta idea de saberse visto, pero no el suficiente tiempo como para que genere vergüenza. Entonces, como a mitad de camino, ¿no? Entre hacer una posición, una postura, ¿no? Con la idea casi como si estuviesen solas, pero sabiendo que no están del todo solas, que están siendo vistas, pero no el tiempo suficiente como para perder la soltura, ¿no? La espontaneidad. Hay ese juego doble también. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Ya hay una expectativa, ya en ese juego estaban invitados los del otro lado, los que estaban en el tren, y ahí empieza, ¿no? Ese intercambio. Ahí también hay algo bello en empezar el autor a traernos y a describirnos a esos que antes eran los que estaban en el tren. Y ya empieza a singularizar, ya empezamos a poder ver, imaginar a través del autor posibles espectadores de este juego. Espectadores y en algunos casos, ¿sí? Alguien que cruza esa línea de juego, cruza de alguna manera el campo de juego, lo extiende. El pasajero, Ariel B., escribe algo y manda un mensaje quebrando de alguna manera ese código de juego, ¿sí? La elección de también terminarlo ahí, no importa qué pasa después, o sí, importa en la medida
que el lector pueda imaginar, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después? Ahí comenzó algo, ¿sí? Siguió todas las semanas repitiéndose esta situación. Ariel B, ¿efectivamente sería Ariel B o era alguien que estaba componiendo un personaje? Y así empiezan las preguntas que pueden ser infinitas en relación a hipótesis que podemos hacer, ¿sí? Más allá de lo que podamos recabar como información, digamos, concreta, había muchas entrevistas, porque las podemos encontrar en la red, daba muchas entrevistas Cortázar, y nosotros podemos llegar a seguir analizando este cuento en base a lo que Cortázar puede haber dicho, críticos literarios, etc. Pero yo elijo en este caso, porque ahí es la idea de que estamos en un taller, ¿no? Me gusta lo de que cada una y cada uno de ustedes, y yo por supuesto incluida, podamos seguir imaginando qué pasa después, podamos pensar ese juego, cuántos otros juegos pone en movimiento, y creo que eso lo hace a este cuento magistral. Y bueno, de hecho es un cuento que se ha adaptado para cortometrajes, es un cuento que está muy presente, que representa también un paisaje muy, muy nuestro, muy porteño, ¿sí? Otra vez, bueno, por supuesto, ¿no? Por eso lo hemos abordado en este caso, porque está ahí ese tren dividiendo e uniendo, lo veníamos charlando miércoles pasado y semana pasada, en relación a cómo lo mismo que une también puede separar. Este traspasar, ¿sí? Traspasar un lado y el otro hace que el juego se termine, como dice el título final del juego, o que pueda empezar otro juego distinto, ¿no? Y bueno, ahí dejo abierto el juego justamente para, poder seguir pensándolo como un juego, ¿no? Donde todo es posible y donde puede ser incluso este texto un comienzo para seguir escribiendo alternativas, opciones, otro lugar. Acá lo ubica a la altura de Palermo, en otro caso, y desde la mano que viene del Tigre, ¿sí? Pero podría ser otra ciudad, podría ser otro lugar, otra estación, otra línea de ferrocarril, etcétera, otra época, ¿sí? Hay un montón de atravesamientos que podemos hacer para recrear esta historia y pensarlo también en su valor simbólico. El juego en sí mismo es un viaje, ¿sí? A otra realidad, donde hay normas, donde hay códigos. El cuento también es un juego que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y me parece que ahí permanentemente podemos estar trasvasando esta idea de la escritura como una actividad de juego, el arte como una actividad lúdica. Así que me parece que hoy nos vamos a quedar con esta sensación que nos deja Cortázar. Algo más que quería decir cortito, en relación a cómo el autor de a poquito te va como tirando miguitas, ¿no? Para que vos vayas siguiendo el camino. No te atiborra de información al principio, sino que te va seduciendo y dándote pequeños datos. O sea, nos enteramos, avanzado el cuento, que son más de 2, ¿no? Porque hay otras 2 bajo los sauces, que ellas sí podían analizar con detalle el buen éxito, la indiferencia producidos, ¿no? Cada vez que pasaba el tren.
¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Seguramente el viernes vamos a tomar algún elemento, lo vamos a traer al lado presencial, vamos a trabajar con otras cuestiones en relación a los relatos. Tengo otro para compartir también. Mi idea es que lo que comparta en forma presencial y no virtual, de alguna manera también ustedes lo puedan tener, así que me lo pueden pedir por mail. Quienes son duchos y duchas en buscar en internet o que les gusta todo lo que yo brindo en este taller, o casi todo, está digitalizado. Cuando no está digitalizado lo aviso, así que lo pueden encontrar, pero si no, yo ya tengo acá el texto, me lo piden y no es un minuto que me lleva mandárselos para que, bueno, lo puedan leer, que son los que tal vez hemos trabajado en forma presencial y no tuvieron la oportunidad, los que se conectan solamente por acá, de escucharlos. Me voy a ir despidiendo, como siempre, repito, un enorme placer, espero que para ustedes también. No se olviden de compartir este material. Hay gente que a lo mejor no le gustan las redes sociales, pero agarrás por WhatsApp, se lo mandás y bueno, y tal vez ayudás a alguien que necesite estímulo, que necesite compañía. Dice, revolviendo lo encontré, ahora leerlo. Eso me encanta. Y revisitar la biblioteca. Tengo algunas notas, pero hoy ya no voy a llegar en relación a las bibliotecas, que siempre es un tema que lo vamos tocando y va apareciendo y lo vamos a ir atravesando con el tema de los trenes, un cruce, vamos a hacer ahí de vías, y sobre esto de recuperar libros, a veces de la propia biblioteca, releer, escribir sobre lo que leemos. Bueno, vamos a meternos también ahí para que puedo que también los estimule a revisitar, que bueno, quien lee siempre es alguien nuevo, ¿sí? Podemos leer un cuento muchísimas veces y siempre cuando el cuento es bueno y generoso nos va a permitir seguir disfrutándolo y descubriéndolo, que creo que es lo más importante. Mil gracias a ustedes, el placer es mío. Hasta la próxima, nos vemos prontito. Chao, chao, hasta pronto.